hoy estamos con Juan Campesino para hablar de una obra de teatro que se llama Gente de Teatro, donde pues aborda muchos temas que tienen que ver precisamente con este arte, porque es un arte, pararte en el escenario y romper la cuarta pared. Primero, pues quiero agradecerte el tiempo que nos vas a brindar para tener esta charla contigo. Pues también te regreso el agradecimiento, Angélica. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias y bueno, pues vamos a entrar en materia. Este libro pues se divide como buena obra de teatro en dos actos, acto primero y acto segundo. Nos vas presentando estos personajes que tienen que ver con el pasado del teatro, de grandes del teatro como pues obviamente toda esta camada de, yo le llamo los rebeldes del porfiriato, todos estos jóvenes que empiezan a hacer, pues Villaurrutia y demás, Ibáñez y demás, empiezan a crear una tendencia nueva en el teatro. Y luego, pues la sitúas como que en el tiempo actual y nos refieres también por esta cultura mexicana de dichos, de frases. Entonces, a mí me gustó mucho esta combinación porque para la gente que no le gusta el teatro, pues es como un primer planteamiento de todo lo que había atrás y también pues te avientas ahí algunos chistecillos. ¿Cómo inicia el proyecto de este libro? Porque me parece que también hace referencia a un grande del Teatro en México, Usigli, ¿no? En realidad, más bien a Juan José Gurrola, con quien tuve la oportunidad de trabajar hace ya más de 20 años. Y ese es el punto de partida de esta obra, ese montaje en el que estuve con él. Eh, Estuve mucho tiempo con las ganas de escribir la obra de teatro y apenas hace un año, un poquito más de un año, tuve la oportunidad y el tiempo de sentarme con calma, a recordar, a evocar. Y en efecto, como dices, es un mundo del teatro quizá que ya no existe, ¿no? Un mundo del teatro, yo no diría viejo, pero sí un mundo del teatro que hoy es muy difícil encontrar. Eh, yo atribuiría el hecho a varios motivos. Sin embargo, en ese sentido también es también parte de las ganas de recuperar ese mundo del teatro que hoy en día ya no existe o que tiende a dejar de existir. Entonces, pues es al mismo tiempo un homenaje a Juan José y un homenaje a aquella gente de teatro que hoy ya no se ve ni en los escenarios ni detrás de ellos, ¿no? Claro, ha cambiado muchísimo, ¿no? La parte de cómo se plantean las obras de teatro, que han ido un poco también de la mano de esta falta de lectura, del gusto de los lectores por teatro, pero también literatura clásica y es esta moda de la inmediatez que también se ha visto reflejada en la parte del teatro, ¿no? Que bueno, aquí nos presentas pues a una serie de personajes que están haciendo la lucha por montar una obra, que esto pues se refleja en el esquema actual del teatro, ¿no? Hay teatro independiente, pequeño teatro que pues obviamente va presentando cierto tipo de obras, pero la gran mayoría de repente es presentar estas obras que son facilitas y que son populares, ¿no? No con ello quiero decir que sean menos, Uh -huh. pero exigen un poco menos del actor. Sí, mira, la tendencia de la que hablas, Angélica, que es real, creo que parte por un lado de una propuesta hacia los años 90 y muy consolidada en este siglo, que es la propuesta del teatro postdramático, que podemos encontrar en el libro del mismo nombre de Hans Thies Lehmann, que es un teatro que no está sujeto al texto dramático y sobre todo que se revela ante el texto dramático. Yo no estoy en contra de un teatro que cuestione y que ponga en entredicho digamos, la importancia o la preeminencia del texto dramático. Sin embargo, también esto ha conducido a un teatro muy poco literario, en efecto, un teatro que no se puede leer en el libro,
que no se puede leer además porque no hay ya editoriales que publiquen obras de teatro en el formato de libro. Yo cada 2 por 3 me entero de que una editorial que publicaba teatro desapareció y a los pocos días una nueva o otra editorial que publicaba teatro también desapareció, porque puedo comprender que el público no está acostumbrado a leer el teatro en papel, y por lo tanto las obras no se venden en las librerías. Queremos, pues cuando menos con esta obra, revertir esa situación, recuperar, reivindicar el carácter literario del teatro, más allá del texto, más allá de la hoja de papel, en el sentido de que, pues, recuperar las obras bien escritas, bien pensadas, personajes bien desarrollados, y apelando a una teatralidad un poco más clásica, porque también el empobrecimiento de la representación, por cuestiones, como bien dices, de presupuestales, de depauperación del medio, pues no permite la exposición de estas grandes representaciones que todavía hace 20, 25 años tenían lugar en los ámbitos institucionales. Todavía el teatro, la iniciativa privada, pues se puede dar el lujo de producir obras con repartos mayores, con escenografías, digamos, caras, de producción minuciosa, y la llegada también de estas teatros postdramáticos, entre ellos sobre todo la narraturgia y la rapsodia escénica, que sustituyen la representación auténticamente teatral por representación, por narraciones, ¿no? Actores que se dirigen directamente al público, cuentan sus historias, las historias de sus personajes, quizá también remitiéndonos un poco a Bertolt Brecht, que introduce la instancia narrativa en el teatro, aunque creo que esto se ha extendido y se ha acuciado precisamente por el empobrecimiento de la producción. Todavía cuando trabajé con Juan José pudimos develar una placa, no recuerdo si de 50 o 100 representaciones, y hoy las obras que se presentan no en los circuitos más comerciales, pues apenas pueden dar 20 representaciones, 25, algunas 10. El domingo, ayer mismo fui a ver una obra que dio 3 funciones, ¿no? Y entonces, claro, es mucho trabajo de preproducción, de producción, de ensayos, para dar un número muy reducido funciones, de manera que eso también contribuye a esta depauperación de la representación, ¿no? Claro, y por ahí pues haces un poco mención dentro de la obra, porque es la que están montando. A mí me pareció que hablabas de Hamlet, que la toman como pretexto ahí, la dejas ahí nada más como mencionada, no hablas obviamente el nombre. Eso me gustó porque la gente que no tiene referencias de Shakespeare, que la verdad se convierte Shakespeare a veces en este Talmud que es todopoderoso y que solo los más ilustrados en la literatura tenemos derecho a acercarnos, ¿no? O tienen derecho a acercarse. Entonces me gustó porque picas la curiosidad de aquel que de repente dice, oye, ¿por qué hablan del rey de Dinamarca, no? Y de repente hay una película que estuvo nominada a los premios de la Academia, Hamnet, que cuenta la historia de Shakespeare y que por ahí se menciona. Y hay otro libro en inglés, By Another Name, que también la autora hace una tesis muy interesante de que quizás Shakespeare no fue el que lo escribió, quizá fue alguien pegado a la corte por muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí me brincó por eso, porque leí esa parte del libro y también vi Shakespeare apasionado, pero hay gente que no tiene tanto contexto. Entonces, también me gusta que nos acercas de una manera como muy naive, se podría decir, a estos grandes autores, ¿no? Y luego empiezas a desatar ahí como el típico ambiente del teatro en México, la parte de los actores que son de la vieja escuela y que tristemente ahora vemos que hay poco respeto por los grandes autores, ¿no? Por los grandes primeros actores.
por esta disciplina que muchos se quejan en diferentes oportunidades que he ido al teatro y a entrevistar a algunos. Y también, pues nos abres así como de capa, ¿no? Este ambiente. ¿Tú tuviste algún evento que pues para ti fue fácil bajar ahí en la obra? Bueno, yo vengo de una familia ya de tres generaciones de gente de teatro. Mi abuelo Ignacio Retes figura en el nombre del Teatro Hidalgo Ignacio Retes, de manera que pues sí he estado empapado de la cultura teatral desde que era un pequeñín. Y por otra parte, este montaje en el que tuve la oportunidad de trabajar con Juan José y como bien dices, con una serie de luminarias teatrales que pues hoy se subemplean en la televisión, se van más hacia el cine, porque el teatro ya, o a la docencia, ¿no? Porque el teatro ya no les ofrece el espacio que pues representaba quizá todavía hace un par de décadas, ¿no? También creo que la gran profesionalización de actores, productores, escenógrafos, iluminadores, ha venido de la mano de una carencia en las dramaturgias mexicanas. Y creo que una manera también de acercar al público a esas dramaturgias que todavía existen, pero que se dan a conocer mucho menos porque la mayoría de las producciones importan las dramaturgias, ¿verdad? Pues es refiriendo a esta obra de la que hablas, que en efecto nunca quise poner así como de manera explícita, pero pues es para los que saben y quizá también para los que poco saben, aunque no para los que no saben, pues es obvio, ¿no? ¿Cuál es la obra que está montando esta compañía? Y pues más allá de que si, como bien dices, el Talmud que representa Shakespeare, pues esta obra de la que hablas es la cumbre de la dramaturgia universal, ¿no? Entonces es un motivo para mí muy idóneo para empezar y para continuar con esta recreación, con esta evocación del mundo del teatro, donde las personalidades y los temperamentos fuera de escena a veces son más dominantes, más dramáticos que en la propia escena, ¿verdad? Incluso tratándose de un dramaturgo como William Shakespeare. Claro, y también, bueno, cuando vamos al teatro y vemos actores, primeros actores o actores de reparto, a veces como que el público los rodeamos de cierto halo, ¿no? De dioses, de gente con otro nivel. Y aquí los planteas pues con cuestiones de, oye, se me hizo tarde porque el metro no avanzaba, porque el coche o sea, y son cuestiones reales, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me gustó mucho el libro porque si bien hablas de todo lo que hay atrás también de producción, de problemática, ¿no? De apréndete el diálogo y luego, no, ya se enfermó y tiene que haber un, pues sustituto y se lo aprendió, o el típico que se sabe todos los papeles y que en cualquier momento puede entrar, creo que humanizas mucho la parte de esto, ¿no? Que a veces el público pierde de vista, que ustedes también tienen estos conflictos, de repente también se enferman y a veces es la queja, ¿no? Quería ver a fulanito de tal y no estuvo, ¿no? Ahora en redes sociales, ¿no? Y no entendemos que pues también son de carne y hueso y que también se enferman y que también dejamos de valorar la habilidad y capacidad de aprenderse todos los papeles por parte de una persona que debe estar lista en el momento, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, mi maestro queridísimo José Luis Ibáñez, un día me confesó que él dejó de producir y dirigir obras de teatro y se dedicó a la docencia precisamente porque los actores ya no se aprendían sus personajes en casa y entonces llegaban a los ensayos a aprendérselos ahí y eso pues desde luego entorpecía el desarrollo de los montajes, los ensayos y así. También el hecho de que se fue perdiendo la importancia del teatro entre los medios del espectáculo. Antes se decía que función mataba todo, ¿verdad? Y función mata llamado y llamado mata ensayo y así, ¿no? Hoy en día también la necesidad de estar llegando a la quincena
pues nos hace, sí, nos hace faltar a los ensayos, llegar tarde, y así. Hay que aquí insistir o señalar que los ensayos no se pagan. Entonces, todo el tiempo de los ensayos, pues uno está comprometido con un proyecto en el que no está recibiendo emolumentos, de manera que, y con la de, digamos, con la precarización laboral, no solamente en el ámbito del espectáculo, sino en todo el panorama, pues se va volviendo cada vez más difícil que las obras se preproduzcan y se produzcan de manera integral, ¿no? Y entonces muchas veces los ensayos se van retrasando porque durante un tiempo el tal actor no pudo llegar y entonces sí hubo alguien que lo sustituía de manera temporal o se tuvo que ir a hacer una película porque los calendarios dejaron de encajar y entonces hay que correr y echarse un torito, como decimos en el medio, y aprenderse el papel en 15 minutos y estar ya en escena, aunque uno no haya pasado por todo el proceso largo del trabajo de mesa y los ensayos y así. Entonces sí, en efecto, como bien dices, tenía muchas ganas de humanizar a ese mundillo del teatro y también de reírnos, ¿no? De ese Mm, mundillo, de dejar de solemnizar los ambientes teatrales, que a mí me parece que las nuevas generaciones de profesionales del teatro han regresado a la solemnidad del ambiente. Y a mí sí me interesaba recuperar un poco este mundo del teatro que a lo mejor hoy en día casi ya no existe, ¿verdad? Pero que pues ha sido determinante para la cultura teatral no solo de México, sino en general, ¿no? claro. Y de esta parte, pues también por ahí planteas como una situación amorosa entre algunos. No vamos a contar bien para picarles la curiosidad, pero me gustó también esa parte, ¿no? Y sobre todo que yo creo que nos hace reflexionar, sobre todo de la experiencia del teatro. Yo últimamente he ido a varias obras de teatro, me pica la nariz con Plutarco, Asa y con Roberto Sosa, que me parecen dos grandes actores, y yo mientras los veía interactuar pensaba, cada vez van siendo menos primeros actores, que se saben plantar en el escenario y que no necesitan gritar, no necesitan hacer alaraca para saber que están haciendo bien su trabajo. Vi otra obra que es, bueno, comedia, ¿no? Y también veía yo la parte de el esfuerzo y las ganas por sacar una obra adelante, que bueno, es otro género, es comedia, pero que también habla de estos chistes del teatro, ¿no? De esta parte de no tener disciplina, de creer que como usas apuntador en las novelas vas a llegar y alguien te va a estar soplando entre cajas. Y esto también tú lo planteas en el libro. Entonces yo te agradezco el que hayas hecho este libro porque realmente yo creo que para la gente que no está en mucho contacto con el teatro, invitas precisamente a que vayamos y disfrutemos de cualquier obra de teatro, ¿no? Hay mucha búsqueda también de trato experimental en la cartelera de México. Se dice que pues, somos uno de los países que más oferta cultural y también más obras de teatro tiene, pero también le sufren ustedes para montarla. Y ahí quisiera yo preguntarte, ¿tienes planes de montar este libro en una obra de teatro? Porque sería pues increíble. Sí, tengo muchísimas ganas, sobre todo de producirla. No sé tanto si de dirigirla, pero sí de producirla. El año que viene se cumplen 20 años del fallecimiento de Juan José Gurrola, de manera que me gustaría hacerle un homenaje luctuoso a sus 20 años de fallecido. Pero como ves, pues es una empresa grande, es un reparto bastante grande. La producción escénica no se puede depauperar, de manera que sí va a ser una empresa que me va a costar, pero sí pienso llevar la escena próximamente. Pues qué bueno que haya libros como este y que también pues nos muestras a estos grandes, ¿no? Que hicieron parte del teatro en México, Villaurrutia, Ibáñez, que de repente oímos mencionar, pero que poco conocemos de su interacción dentro de, pues, del teatro. Sí, claro.
Hablando de una de estas figuras luminarias, pues pienso en Ignacio López Tarso, que todavía a los 100 años se aprendía sus parlamentos en casa y llegaba preparadísimo, y junto a jóvenes de 20, 25 que llegaban sin aprenderse las líneas y pues se armaban ahí los catorrazos, ¿verdad? Y que era un hombre, como tú bien dices, de casi 100 años, pero que no le tuvo miedo a innovar y que fue el primero, yo diría en México, de hacer teatro vía, pues ahora sí que grabado para audiencias online, ¿no? O sea, era un hombre que pues nació en el siglo pasado, una gran estrella, siempre sencillo, pero con estas ganas de innovar y de pues alinearse a los tiempos que corren. Otra como Susana Alexander, que la vi también en esta última obra que hizo como con otra persona, El tiempo del otoño o algo así, que también me parece, bueno, un monstruo en el escenario, ¿no? Tristemente, cada vez van siendo menos primeros actores. Yo espero que, pues, por ahí empiecen a surgir también, así como se ha renacido en otras áreas del arte, también la parte del teatro. Veo algunos que están con ganas de crear cosas, ¿no? Sí, bueno, de lo que dices, ya en los años 50 del año pasado, López Tarso con mi abuelo y otros teatreros en la XW hacían radiodramas con obras clásicas, con obras del momento y con mucho éxito. Ahora bueno, con la pandemia hubo la oportunidad digamos, de transmitir las obras, incluso de producirlas ya con los medios digitales en la cabeza. Y pues eso me parece fundamental hoy en día porque eso no va a terminar, ¿verdad? Entonces no hay punto de regreso. Creo que sí hay que diversificar las maneras de hacer llegar el teatro a los públicos y eso pues incluye tanto la dramaturgia como las producciones, como los medios de difusión y transmisión, ¿no? Claro, dejar un poco el chisme barato y enfocarnos más, ¿no? En qué trae la obra, qué propone la obra, en qué está trabajando el actor, ¿no? Y eso creo que también es una queja generalizada por parte del gremio, ¿no? Actoral, que invitan a la alfombra roja, invitan a la función de prensa y poco se habla de la obra, poco se habla del quehacer actoral y se preguntan más las cosas del chisme barato del momento, ¿no? Y claro, la crítica teatral también ha venido muy a menos en las últimas décadas, de manera que la crítica que cumplía una función vital para las obras de teatro, porque además el público leía las críticas, las reseñas y entonces decidía a qué obra ir, a qué obra no ir. En fin, hoy en día es muy difícil enterarse de antemano de las obras que uno va a ver porque no hay las referencias, ¿no? No se encuentran ni en la prensa, no se encuentran tampoco en los medios audiovisuales. En fin, yo creo que es tiempo digamos, de hacer del teatro, pues una vez más, un medio de altos vuelos, pues aunque suene muy optimista o muy ambicioso, creo que todavía es tiempo de recuperar el teatro como uno de esos medios de grandes vuelos y empezar a apostar por temporadas más largas, por revelaciones de placas que ya casi no se hacen, por impresión de programas de mano. Tú te has de dar cuenta de que ya en ninguna obra o en muy pocas se reparten los programas de mano, porque claro, pues cuesta dinero imprimirlos, la placa, si da uno 15 funciones, pues ¿para qué develar una placa? En fin, creo que estamos en buen momento para recuperar dentro del teatro no tan comercial o no tanto de la iniciativa privada, esos altos vuelos que tuvo el teatro todavía, yo creo, hace 20, 25 años. Sí, mi papá, trabajaba en el IMSS y le comisionaron a ir a todos los teatros del IMSS a contar el número de personas que estaban asistiendo a las funciones. Entonces él vio al señor Galvez con un Rey Lear, vio a López Tarso, o sea, a grandes actores que hicieron pues una temporada enorme del teatro clásico en México y de obras pues también diferentes, ¿no? 50, 60, 70, Ujú. que Sí, fueron los grandes. esos teatros los mandó a hacer mi abuelo en Mm, particular.
abuelo y Julio Prieto, digamos, con el apoyo de Benito Coquet, a la sazón director del instituto, y pues se construyeron 30, 33, 30, no, realmente es como una leyenda porque nadie te puede decir si son 29, 30, 33, pero Sí. cuando menos 30 teatros en el interior de la República se mandaron a construir y se estrenaron con grandes temporadas, tanto de obras clásicas como de obras contemporáneas, a la sazón contemporáneas, ¿no? Como bien dices, con José Galvez, en fin, con López Tarso, con Jimeno, bueno, la lista es con Mistral, en fin, ¿no? Como bien dice Susana Alexander, bueno, pues sí, ¿qué te digo? Claro, pues esperemos pronto ver tu obra, ojalá que nos invites, ahí haremos la reseña con mucho gusto y pues Por supuesto. felicidades, Juan, por este libro que la verdad pues viene a sumarle pues un granito de arena a la gente que pues de repente anda buscando diferente tipo de lectura y nos acercas mucho a la vida real del teatro, gente de teatro y pues mil gracias. Pues muchas gracias a ti y extiendo nuevamente la invitación. La vamos a presentar el libro el jueves, este jueves 14 de mayo en la librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos, en la Colonia Condesa. Esperamos contar con su presencia, es entrada libre y barra libre también. Pues muchísimas gracias, un gustazo y un honor platicar contigo. Igualmente, muchas gracias. Y recuerden que la entrevista completa la podemos ver en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y demás. Y pues esto no es casualidad. Gracias.